noveno coloquio de IMAS en conmemoración de del 40 aniversario de que que se hizo instituto, el IMAS, y para esta ocasión vamos a tener como invitado para esta charla al doctor Diego del Castillo Negrete, y déjenme hacer una muy semblanza sobre el trabajo académico de Diego, ¿no? Él estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias y su trabajo de tesis estuvo relacionado con lagrangianos equivalentes. Para los estudios de posgrado, él fue a la Universidad de Texas en Austin, donde trabajó con el profesor Phil Morrison, y como resultado de su trabajo de tesis doctoral en física, él trabajó en los problemas de transporte de fluidos rotantes y hizo una introducción introdujo los mapeos no twist para el estudio de este problema. Realizó varias estancias postdoctorales, por ejemplo, en el Instituto Scripps de San Diego y en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Y a partir del año 2000 ingresa al Laboratorio Nacional de Oxford en Tennessee, y desde 2007 hasta la fecha tiene la posición de Senior Research Scientist en este laboratorio. Los temas que ha dedicado Diego para su investigación son muy amplios. Entre ellos está principalmente el campo de la física de plasma, la dinámica de fluidos, la dinámica y los sistemas dinámicos. Estos temas los podemos agrupar, por ejemplo, en problemas no locales de ecuaciones de derivados parciales, donde ha introducido el uso de los laplacianos fraccionarios. También en el estudio de sistemas dinámicos, creo que ha sido pionero en el estudio de los mapeos non-twist, que han tenido un impacto muy importante en la comunidad de sistemas dinámicos. La física de plasmas, ha investigado los problemas de turbulencia y transporte. También ha investigado en sistemas de reacción-difusión, turbulencia de fluidos, procesos estocásticos no gaussianos, y ha hecho muchas contribuciones en los métodos computacionales de gran escala, etc. Ha tenido varios reconocimientos como el E.D. Farmer Fellowship o Fellow Woodhull Oceanographic Institution, el ORNL Significant Event Award, el Visiting Scientist Scholarship del programa Erasmus, Erasmus Mundus Europeum de Fusion Science, y actualmente él es quien tiene la cátedra IMAS que se da cada año en este instituto. Tiene un número muy grande de artículos publicados y podemos mencionar que tiene más de 1500 citas sobre sus trabajos. Diego ha mantenido un contacto muy estrecho con la UNAM y con otras instituciones en el país como IMP, etcétera, y actualmente colabora de manera muy estrecha con el Instituto de Ciencias Nucleares, particularmente con el doctor Martinel, y aquí en el IMAS con el grupo de sistemas dinámicos del Departamento de Matemáticas y Mecánicas del IMA. Pues creo que esto, que es muy escueto, esta semblanza les da una idea de que es una gente que ha trabajado y ha tenido un impacto muy importante tanto en física como en matemáticas, y es un honor para nosotros que haya aceptado venir a darnos esta charla para la novena coloquio de Limas, y entonces pues le doy la palabra, doctor del Castillo. Gracias, Arturo. Tallada y no merecida descripción de todo esto, pero pues gracias por la invitación y por estar aquí. Y
es lo primero. Entonces, ¿verdad? Me prometieron que iba a haber fiesta o algo así, pero bueno, por lo menos. También me dijeron que hay un poquito aquí asunto de comeaños, porque el instituto, bueno, se fundó hace 40 años, pero ¿verdad? Entonces, realmente, de verdad se los digo, es un gran reconocimiento y un orgullo, entre muchas razones, por como Arturo, hice la licenciatura en la facultad. Bueno, sí, okay. Hice la licenciatura en la Facultad de Ciencias y tuve la dicha, el orgullo de tomar clases con profesores de Limas y que recuerdo muy gratamente. Claro, son esos recuerdos que cuando estaba en las clases y en los exámenes nunca pensé recordarlo, ¿verdad? Y se me olvidó, de hecho, pero ya cuando uno crece y te das cuenta de todo lo que dejó tu formación en la UNAM, pues ya no se te olvida, ¿verdad? Entonces realmente tengo muy gratos recuerdos desde hace ya mucho, no 40 años, pero cerquita tampoco. Entonces, bueno, ya pasando a la cosa técnica, quisiera dedicar un poquito de tiempo en explicar eso, porque tengo un par de palabrejas ahí raras, que a lo mejor no sé, quiero aclarar qué entiendo particularmente por ellas en esta presentación. Y bueno, como Arturo mencionaba, uno de los temas de investigación que más me han interesado es en los problemas de transporte. Y yo creo, y eso es un poquito de propaganda, que el estudiar transporte, que parece un poco pedestre de pronto, así que transporte, cuando dices a tus familiares que estudias transporte, creen que pues el metro, cosas así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tiene un impacto increíble en muchísimas áreas de las ciencias aplicadas, en la ingeniería, y es un campo súper fértil de la matemática aplicada. Y entonces aquí, así como, si hacen Google Transport, les salen todas estas figuritas, entonces así rápido, por ejemplo, problemas de transporte importantísimos. Este es una mapa de temperatura la costa del Atlántico. Entonces se ve aquí este famoso, el Gulf Stream, que actúa como una barrera, los colores indican temperatura. Te puede interesar también la distribución de plancton y nutrientes en el océano y el famoso hoyo de ozono en la Antártica, que indica que hay una barrera de transporte. Entonces hay muchísimos problemas en los cuales, bueno, algunos no tan bonitos como el oil spill de BP, y en general, pues el problema se formula de manera muy elemental, ¿verdad? Es simplemente decir a dónde se van las cosas. Este es un ejemplo aún para que, vamos, no tiene límite. El concepto de transporte es muy amplio y este es un estudio muy divertido que se hizo para entender cómo se transportaba el dinero. Entonces a veces llegan estos niños marcados y dice, si usted recibió esto, vaya a este website y diga que lo recibió. Y entonces Brockman y colaboradores hicieron un estudio sobre cómo se movían los billetes, ¿no? Y bueno, mi campo de investigación y el de colegas aquí presentes también es fusión nuclear, y entonces es un problema de transporte pues muy sencillo, porque en un aparato que tiene tal vez 5 o 10 metros de radio, hay que confinar un plasma a una temperatura más alta que el Sol, aquí, y aquí afuera tiene que estar pues, prácticamente bajo cero para que haya imanes superconductores. Estos son los gradientes descomunales y es un problema de transporte muy importante, ¿no? Bueno, entonces es así, y ustedes pueden elegir, hay cosas en biología, hay cosas en nanotecnología, 1000 cosas donde el transporte es realmente importante. Pero entonces ahora si me regreso a los modelos más básicos de lo que es el estudio de transporte, pues uno llega a la famosa ecuación de difusión, que es así que el modelo mínimo, pero que a pesar de ser mínimo es muy poderoso y vale la pena repasarlo, porque mucho de lo que voy a hablar se basa en apuntar deficiencias de este modelo tan elemental y tan universal a momentos y presentar alternativas. Ahí es donde viene esta cosa de lo no local y de lo anómalo. Lo local y lo normal es lo que se escribe con matemáticas de este tipo. Entonces, como bien saben, el problema de transporte se formula básicamente usando la conservación del material que se está transportando, que puede ser lo que sea, desde billetes de $20 hasta la temperatura de un plasma o la densidad de plancton en el océano. Y entonces ese escalar, por ejemplo, esa cantidad que le queremos transportar le llamamos phi, y pensando en un problema unidimensional, pero las ideas básicas son las mismas en cualquier dimensión, o inclusive si lo que se transporta es un vector en lugar de un campo escalar. La idea básica simplemente es la conservación de este escalar o esta cantidad, que dice que el ritmo de cambio de ella es igual a la divergencia de los flujos más una fuente externa que puede uno tener. Entonces, esta es una ley de conservación que es imposible quitarla, cambiarla. Nadie, anómalo, no anómalo, local o no local, esto no se puede cambiar. Pero el problema es que esta ecuación no se puede resolver porque tengo dos campos, dos variables, phi y q, y necesito otra relación que las ligue para cerrar la ecuación. Y esto es donde entra la famosa relación de cerradura.
tienes tú que, y ahí es donde entra la física complicada, porque dices, bueno, aquí esta Q tengo que conectarla con la phi, para luego esa conexión enchufarla aquí y me queda una ecuación para la phi. La pregunta es, ¿cuál es esta relación? Y la más conocida es esta famosa relación de Fourier-Fick, que básicamente dice que la naturaleza aborrece los gradientes y entonces que el flujo va a ser simplemente proporcional al gradiente. Entre más fuerte es el gradiente, más intenso será el flujo. Se conoce como la ley de Fourier en el calor o la ley de Fick en densidad de partículas, pero básicamente la expresión matemática es esta y el dibujito es este, ¿verdad? Entonces, ese término lo que dice es que si ustedes tienen una zona muy intensa verde de lo que sea, temperatura por ejemplo, pues el gradiente es fuerte y el flujo va a disipar el gradiente. El otro término que es una velocidad de drift o de transporte que simplemente dice que eso se mueve de aquí para acá. Entonces, este modelo es realmente muy robusto, es difícil pensar que pueda fallar, pero realmente falla. Pero antes de indicar en qué falla, bueno, porque entonces obviamente cuando uno tiene esta relación entre el flujo y el material que se transporte, uno sustituye esto acá y tiene una ecuación que es la famosísima ecuación de advección-difusión, donde el campo de velocidad de advección puede depender, bueno, depende del espacio y el tiempo, pero también puede ser no lineal. Y la difusividad, esta función chi, puede depender del escalar, del gradiente escalar y del espacio y del tiempo. La ecuación no es trivial, es una ecuación bastante complicada y si la no linealidad es fuerte, puede ser inclusive tener problemas de unicidad y cosas muy complejas. Pero aún así es una ecuación muy bien entendida. Entonces el objetivo de esta plática es mostrar que esta ecuación tiene deficiencias para escribir procesos que nos interesan y luego mostrar la alternativa que se presenta y ahí es donde entran los modelos no locales. Ahora bien, antes de entrar a eso, déjenme repasarles un conjunto de ideas básicas que están detrás de esta ecuación que la ha hecho tan poderosa e importante. Entonces, la primera es que es muy fácil de resolver, entonces si uno puede encontrar restringiendo atención a velocidades y conductividades constantes, la función de Green, que es, como ustedes saben, es la evolución, la respuesta a la ecuación a una función delta, que permite obtener la solución general a partir de cualquier condición inicial, es una gaussiana. Y las gaussianas son muy bonitas, tienen propiedades muy elegantes, se conoce todo de ellas. Entonces, esto es el primer resultado que se sabe de la ecuación de difusión. Ahora, la gaussiana, como tal, tiene propiedades muy interesantes de escalamiento y esta ley de escalamiento es una ley que es intrínseca al modelo de difusión. Ahora bien, a veces uno siente que cuando tiene aquí estos churritos de aproximado, como que no sale nada cuantitativo y que las cosas ya empiezan a ser así como que, bueno, ya quién sabe qué sea esto. Pero en verdad, estas leyes de escalamiento a veces dan más información que la solución explícita en sí. Porque lo que esto me está diciendo es que las escalas de tiempo al cuadrado son proporcionales al tiempo. Entonces, por ejemplo, yo podría, sin resolver la ecuación de difusión, hacer un estimado si el tamaño de mi sistema se duplica, el tiempo de transporte se va a cuadruplicar, ¿verdad? Por las leyes, por esta ley de conservación. Entonces, este escalamiento es muy importante y este exponente es crucial. Muchas veces con leyes de escalamiento uno puede resolver un problema sin usar computadoras, sin usar transformadas integrales. Entonces, estos son ideas muy poderosas. Entonces, tengan presente que esta es la ley de escalamiento básica de los procesos difusivos. Otra maravilla de la ecuación de difusión es la autosimilitud. Si yo resuelvo la ecuación de difusión en MATLAB o en su iPhone, porque ya se puede resolver esta ecuación de mil maneras, lo que se dan cuenta es que una condición inicial localizada fuertemente en el origen, este es un ejemplo sencillo en el cual la velocidad de transporte la puse igual a 0, nada más tengo la difusividad, pues esto simplemente se aplasta y se ensancha. ¿Ok? Entonces, pero aún así, aun cuando esto es simple, se puede ver de manera más sencilla, porque lo que se puede dar uno cuenta es que la curva roja, la verde y la azul son básicamente la misma función, reescaladas en el espacio y el tiempo. Eso se llama la autosimilitud de la ecuación de difusión o de la función de Green, y lo que dice es que la solución a un tiempo lambda t, por ejemplo, elijan lambda igual a 2 y t igual a 1, la solución en los 2 segundos es idéntica a la solución en un segundo, la inicial, simplemente reescalando el espacio y reescalando la función de manera general. Y la forma de ver esto es que si uno introduce variables de escalamiento, todas estas soluciones se colapsan aquí y eso realmente no es nada más que una gaussiana que se ve con una parábola en escala logarítmica. Ahora bien, además de las propiedades matemáticas y de la propiedad física, que es la más natural, de decir, bueno, la naturaleza aborrece los gradientes, hay una interpretación de mecánica estadística muy fuerte detrás de la ecuación de difusión que la hace así una de las ecuaciones favoritas de las matemáticas aplicadas y de la ingeniería, ¿verdad? Y eso se le debe a Einstein, quien en su artículo del Brownian Motion
fue el primero, o sea, así como yo que estaba calentando motores, o no sé si nada más que, bueno, a ver, una tarde que tenía libre, pues simplemente formuló la interpretación, nos dio la formulación estadística de la ecuación de difusión. Es decir, dijo, bueno, si yo ahora veo no como Fick o como Fourier el escalar como un continuo, sino lo veo como pelotitas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo muchas pelotitas y entonces el gradiente de pelotitas es muy fuerte y el proceso difusivo las va a dispersar. Entonces él dijo, bueno, y esto se podría interpretar como un proceso estocástico. Y entonces lo que digo es, bueno, claro que sí, porque todo lo que voy a suponer es que lo que se transporta no es lo verde, son estas pelotitas rojas. En particular, él estaba interesado en el movimiento browniano, ¿verdad? Esas partículas que se ven en el microscopio, que flotan y se van moviendo. Entonces dijo, bueno, vamos a ver qué está pasando, vamos a hacer un modelo mínimo de la situación. Entonces tengo esta partícula, y si yo segundo estos granitos de polen, brinca para acá, luego para acá, para acá. Entonces lo voy a escribir en la estadística, le voy a llamar que esto es un proceso discreto de n pasos, y entonces le llamo a xi n, es el tamaño del paso al tiempo n, pero entonces como esto es un proceso estocástico, tiene asociado una función de distribución, es decir, tengo una maquinita que me dice cuál es la probabilidad de que un brinco sea de tal tamaño, Einstein la llamó lambda, y entonces lo que él escribe es, si P es ahora la probabilidad de encontrar tantas bolitas rojas en una región del espacio, lo que él dice es que si agarras un cuadrito puedes aplicar la ecuación maestra y dices el ritmo de cambio de la probabilidad de encontrar canicas aquí o pelotitas rojas o brownianas aquí, simplemente está dada por las que entran menos las que salen y todas están controladas por esta probabilidad de brincos, ¿no? Entonces, esta es la solución exacta, es como la conservación, pero esta solución pues, como que está fea porque en general no sabemos cuánto vale lambda. Y entonces el gran intuición de Einstein fue decir, bueno, pero miren, lo que sucede es que esta función que determina los brincos no es muy gorda, es decir, la probabilidad de encontrar brincos gigantescos es muy pequeña. Esta lambda está fuertemente localizada cerca del origen, la mayoría de los brincos son pequeños. Entonces eso permite, esto es un cambio de variables trivial, pero permite hacer una expansión de Taylor del integrando alrededor del punto de la probabilidad es máxima. Cuando uno hace esto, uno ya puede sacar del integral esas cantidades, el x' por el x por el lambda, que es exactamente el valor medio del desplazamiento, que es la velocidad de advección, y la desviación cuadrática media, que es el coeficiente de difusión. Entonces, no solamente Einstein consigue derivar la ecuación de difusión, sino que también nos dice que estos parámetros macroscópicos tienen que ver con ideas microscópicas que son relacionadas con la probabilidad de brincos. Obviamente eso le dio mucho fundamento y esas se llaman las relaciones de Einstein y a partir de ahí se puede medir el número de Avogadro y se le dieron el premio Nobel a Perrin. Es una cosa realmente físicamente muy no trivial. Si les gusta la mecánica, la estadística pura y dura, bueno, uno puede decir, bueno, eso de las pelotitas de Einstein no me lo creo, no sé, está muy poco formal. Entonces uno puede decir que esto representa la posición de los desplazamientos de las partículas, que supongo que son idénticas, independientes y distribuidas de tal manera que tienen media cero y desviación cuadrática media igual a sigma cuadrada. Y tú quieres saber dónde están tus partículas. Bueno, pues simplemente sumas los desplazamientos, ¿verdad? Aquí no hay ningún misterio. El único misterio es que tienes que normalizar esto por la raíz cuadrada de n. Y la razón de esto es para respetar el escalamiento de los procesos gaussianos y los procesos difusivos. Pero bueno, ya que tiene uno de estos, uno formalmente puede calcular la probabilidad de la respuesta. Esto es lo que le daba Einstein en la ecuación maestra. Pero si luego toman, es fácil darse cuenta que en el límite, cuando n va a infinito, este integral, de hecho, converge una gaussiana. Esa es la idea del teorema del límite central, que cualquier proceso de brincos que tenga desviación cuadrática media finita, acaba en una gaussiana. Y la gaussiana es la función de Green de la función de difusión. Bueno, pues después de toda esta propaganda de la ecuación de difusión, decir, bueno, pues ya vámonos, porque realmente que ahora sí, ¿cómo es que no sirve o por qué no sirve? Bueno, vámonos con cuidado a ver el origen de la ecuación de difusión, que era exactamente este problemita, ¿no? Ahí es donde siempre hay una trampa en todos los papers, en todas las teorías, ¿verdad? Y es esta. Usualmente se esconde, ¿verdad? Pero esto es cierto. Lo único que no es cierto de lo que yo dije hasta ahora es esta ecuación, o lo único que se puede poner en duda. ¿Por qué Q y Phi se relacionan de esta manera? Bueno, entonces uno puede hacer una cosa muy sencilla, decir, bueno, a ver, si el Q no es ese, ¿cuál es el Q verdadero? ¿Cuál es el flujo? Bueno, el flujo en realidad se puede obtener del escalar, porque el flujo es esto, es simplemente uno tiene que integrar el escalar sobre una región, ver cómo cambia del tiempo, y eso es la definición del flujo. Ahora, esto no tiene por qué ser igual al gradiente de Phi, es un milagro que sea el gradiente de Phi. Y eso entonces se puede checar. ¿Cómo checa uno eso? A ver, yo les había puesto aquí estos ejemplos de la solución de la ecuación de difusión, ¿no? Pero, y entonces,
les digo, bueno, a ver, vamos a agarrar aquí, este es el perfil de phi, ¿ok? Y entonces, este perfil de phi en el tiempo va cambiando. Entonces lo que yo digo, a ver, mira, en cada punto de estos que están aquí, calcúlame el flujo, pero exacto, no me hagas trampa. Y aquí ponme este flujo y aquí ponme el gradiente. Entonces, este flujo es el exacto, el verdadero, y ese es el gradiente. Y efectivamente, el que sea una línea recta quiere decir que la ley de Fick es correcta, que el flujo verdadero es proporcional al gradiente verdadero. La pregunta es si esto siempre ocurre. Y la respuesta es que no, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces, lo que voy es que ustedes pueden agarrar su proceso estocástico, su proceso de transporte favorito, usualmente los que tienen estructuras coherentes, correlaciones, cosas que sean más o menos así interesantes desde el punto de vista de sistemas complejos. Mi ejemplo favorito obviamente es transporte en un campo magnético caótico. Estos son los tipos de problemas que nos interesan a nosotros, y en esos campos caóticos el calor fluye muy rápidamente de manera paralela y muy lento de manera perpendicular. Entonces, si ustedes resuelven el problema exacto, lo que se dan cuenta es que la relación entre el flujo y el gradiente no es una línea recta. ¿Ok? Y debido a que no es una línea recta, la ley de Fick no se puede aplicar. ¿Ok? Ahora bien, más escandaloso es esta gráfica, que es un poco complicada, pero miren, una cosa que ocurre con la ley de Fick, ¿no? Aquí me regreso un poquito a la ley de Fick es que si nos olvidan de la velocidad, la única forma que puede haber un flujo es un gradiente. Si no hay un gradiente, la naturaleza no quiere, de acuerdo con Fick, reaccionar y crear un flujo. ¿Ok? Pero si ustedes luego analizan los estados numéricos de algún cálculo, lo que este cálculo muestra es que puede existir un flujo en ausencia de gradiente. Es decir, el gradiente aquí es plano, esta línea roja, y en este punto en particular es cero, y aquí el flujo es finito. Entonces, no es cierto necesariamente que el flujo sea igual al gradiente en esa posición. Entonces ya no podemos cerrar nuestra ecuación con esa ley y no nos va a quedar una ecuación de difusión. Pero vamos a seguir más adelante con toda la propaganda que hice de la ecuación de difusión, vamos a empezar a cuestionar una tras otra, ¿verdad? Entonces, otra cosa que habíamos dicho es esta maravilla de la autosimilitud, ¿verdad? Que les decía que la evolución temporal se colapsa en gaussianas, lo cual quiere decir que la ecuación de los procesos de difusivos tiene esta ley de escalamiento con gamma igual a 1. La pregunta, ¿es cierto siempre? ¿Es eso siempre cierto? Y la respuesta es que no. Si hicimos problemas de transporte en plasmas turbulentos y las ecuaciones las funciones de distribución que salen en escalas logarítmicas y normales no son parábolas, es decir, no son gaussianas. Y lo que encontramos es que estas, sin embargo, se colapsan, así como esta se colapsa en esta se colapsa en esta, entonces satisfacen esta regla de autosimilitud, pero el gamma no es 1, es un gamma anómalo. En este caso es 4/3. Entonces ya empieza a aparecer lo que se llama con exponentes anómalos que aún así siguen siendo autosimilares. Entonces ya entramos en el concepto de esto de que entiendo por transporte anómalo, es cuando ocurre cosas así, como esta, el gradiente existe en ausencia de flujos, el flujo existe en ausencia de gradientes y el gamma no es el usual, el 1 o 2, que es el que se conoce. Pero como dicen ahí, aún hay más, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra cosa es que la autosimilitud, a ver, disculpen que voy para adelante y para atrás, pero aquí les decía yo que la gaussiana permite colapsarse usando el exponente gamma. Ya les dije que esta gamma no siempre es 1, pero me podría decir, bueno, a lo mejor la gamma cambia, pero la función en la cual colapsas son siempre gaussianas, y la respuesta es que no. La función donde se colapsa puede no ser una gaussiana como en este problema que resultan ser esas stretch exponentials. Entonces ya empieza a ver uno que hay un montón de procesos de transporte como que se salen del guacal, ¿verdad? De lo que uno esperaría con el proceso difusivo. Otro ejemplo, digamos, esta idea que les decía por ejemplo, es un ejemplo muy interesante en el cual la gamma puede ser inclusive igual a 2, que es el escalamiento típico de un proceso advectivo. Y este es un ejemplo que luego voy a mencionar relacionado con un proceso de transporte en fluidos en rotación. Ahora bien, y aquí exactamente eso fue un poquito de preámbulo a este experimento, entonces porque los resultados que les mostré anteriormente fueron motivados específicamente por cálculos hecho más o menos recientemente, pero como Arturo estaba en la presentación, en la introducción, a mí esto me ha interesado desde hace mucho tiempo y tuve la suerte de estar en Austin cuando se estaban realizando estos experimentos, en los cuales se estudia el transporte en fluidos en rotación rápida. Explicar esto en detalle me tomaría toda una charla, pero entonces quiero ir así más o menos de manera rápida, espero comunicar la idea básica. Y este
Este es un experimento que consiste en un tanque, o sea, un cilindro que rota muy rápidamente y que tiene un hoyo, o sea, que básicamente es un anillo en rotación. Se llena de agua hasta arriba y tiene un sistema de inyección de jets que bajo la rotación rápida genera un flujo que se llama corrotacional, un flujo zonal, que es sujeto a la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz y crea una cadena de vórtices. Entonces, como una licuadora, que cuando ustedes la ven, lo que hace es que tiene un fluido turbulento con una cadena de vórtices precesando alrededor del anillo. Y entonces lo que hicieron estos cuates para estudiar transportes, aventaron un montón de partículas, que de hecho eran bolitas agarraron crayolas fluorescentes, las derritieron, hicieron pelotitas bien chiquitas de flotación neutra, y luego esas pelotitas las siguieron con un sistema de rayo láser. Sí, o sea, realmente nuevamente es increíble. Yo no tuve nada que ver con la cosa de experimento, obviamente, no hubiera salido bien, de lo contrario. Entonces, bueno, pero lo que consiguieron hacer es realmente hacer un tracking, un rastreo, trazando la posición de las partículas, y entonces es así como que una idea de un random walk, ¿no? Porque es un proceso estocástico, estas partículas brincan de un lado a otro y no está claro qué están haciendo, no son predecibles, hay que escribirlas estadísticamente, y entonces encontraron la desviación cuadrada. Esta es exactamente esto que se veía muy inocentito aquí, ¿verdad? Esto, que la desviación cuadrática media, el x al cuadrado, los espacios al cuadrado eran lineales en el tiempo. Ese es el escalamiento difusivo. Entonces lo que dijeron es, bueno, ¿y esto pasará en este sistema? Y la respuesta es que no, porque para que pasara este gamma tendría que ser igual a 1, y lo que queda es que gamma es igual a 1.65, y luego publicamos un modelo en el que sale un gamma muy cercano dentro de las incertidumbres. Es lo que se llama un proceso súper difusivo, es decir, las cosas parece que se comportan como difusivas, pero se van más rápido, ¿verdad? Bueno, entonces ya empieza a haber aquí una retalía de fenómenos físicos que parece que no encajan en este paradigma tan bonito de la difusión. Y entonces esto hace, por ejemplo, decir, bueno, a ver, y entonces, ¿qué hizo mal Einstein, verdad? O sea, ¿por qué no? O sea, aquí, ¿qué pasó? Aquí no veo la ley de Fick por ningún lado, no veo escalamientos, no veo gaussianas. ¿Qué falló aquí? Bueno, lo que falla es esta hipótesis de localización, ¿verdad? Pero acuérdense que para pasar de aquí a acá, se asuma que esta lambda es muy picuda, y eso permite hacer una expansión de Taylor. Físicamente eso quiere decir que están quitando todos los procesos que involucran grandes desplazamientos. Y entonces aquí exactamente como que reescribo esta aproximación que hace Einstein. Esta es la parte de la ecuación maestra que dice cuántas cosas, cómo brincan las cosas. Y aquí me tengo que quedar si no hago aproximaciones, pero entonces luego lo que digo es que la lambda es casi cero con excepción del origen, y entonces la contribución viene cerca del origen, puedo expandir en cero Taylor en el origen y me sale la ecuación, ¿no? Ahora la pregunta entonces, ¿es cierto esto? Y vamos a ver sistemas en los cuales no es cierto esto necesariamente. Ahora bien, dice, bueno, ¿y qué tal el límite central? Vamos a los teoremas, ¿qué falló ahí? Bueno, el límite central obviamente, la propaganda que aquí les hice al límite central también se basa en suposiciones, porque no hay que olvidar que los teoremas son teoremas, pero tienen suposiciones, y no es que el teorema sea falso, es que las suposiciones no aplican. Y la suposición fundamental del teorema del límite central es que los brincos son tales que tienen una distancia característica, es decir, que su varianza es finita, ¿verdad? Y casi todos los problemas que nos interesan, que aprendemos en la escuela o en buena parte de nuestra carrera, tienen esta propiedad brillante, ¿verdad? Que existe, que son finitos. Pero entonces, si no son finitos, el teorema del límite central no es que sea falso, es que es inaplicable. Entonces ahora me regreso al problema, bueno, a ver, explícame un poquito más esto de la localización y enséñame si de veras es posible que los segundos momentos no existan. Bueno, la razón por la cual el segundo momento no existe se puede ver básicamente a este nivel, de que cuando esto lo divide, no converge, por el tiempo se hace infinito, esto se hace cada vez más grande y procede súper difusivo. Ahora, ¿qué pasa con es cierto que la velocidad cuadrada, el tamaño, la varianza de los brincos es finita, ¿no? Es decir, ustedes agarran un proceso estadístico, se van al laboratorio, miden cosas, hacen su tabla del observable que es X, le sacan la media, le sacan la desviación estándar, ¿no? Entonces, ustedes, los estudiantes que están presentes, y de pronto le llegan a su maestro y dicen, bueno, pues calculé la sigma cuadrada y es infinita. Pues dicen, no manches, ¿cómo va a ser infinita? No, bueno, lo que pasa es que si ustedes tuvieran un proceso no gaussiano y pudieran tener un número ilimitado de datos, puede ser posible que eso sea infinito. Es factible que sigma cuadrado no sea un número finito, ¿no? Entonces ahora les doy un ejemplo. Regresando a este experimento que me gusta mucho, que fue la inspiración de todo de lo que yo he hecho y contribuido, acuérdense que tenemos partículas que se quedan atrapadas en los vórtices,
de pronto esas partículas brincan y se mueven de manera en dirección contraria a las manecillas del reloj, y si brincan hacia adentro, pues se mueven de manera contraria, ¿verdad? Y entonces es una caricatura, pero se ven este tipo de trazas, es que como función del tiempo, si esta es la posición angular de la partícula, hay un tiempo en el cual no cambia, que es que la partícula se quedó ahí, y luego tiene un brinco. Entonces, esto es una secuencia de atrapamientos y brincos, y entonces uno puede hacer lo que se llama, puede calcular la probabilidad de los brincos. Estos brincos es la lambda que tenía Einstein en su ecuación. Bueno, lo que ocurre con estos problemas es que estas lambdas no son gaussianas, no son localizadas, tienen unas colas muy gordas. Es una gráfica en escala logarítmica y decae algebraicamente. Cuando esto ocurre, uno no puede usar la hipótesis de localización porque no está localizada, tiene unas colas gigantescas de tu distribución. Y más importante, cuando calculas el x al cuadrado, la sigma, debido a que tienes colas algebraicas, si el exponente está en cierto rango, hay un rango a partir del cual esto es realmente matemáticamente infinito. Bueno, entonces es una explicación muy larga de por qué es importante pensar más allá de la ecuación de difusión, ¿verdad? Mucha gente empezaría la plática donde la voy a empezar ahora, pero yo creo que, por lo menos para mí, esto es lo que te da el combustible para salir, para aguantar lo difícil a veces que es entender todas las cosas no locales, los códigos, el álgebra, las matemáticas. Yo creo que es importante entender la motivación física presente. Y no solamente eso, sino que muy rápidamente las matemáticas no te dicen hacia dónde ir, verdaderamente, ¿verdad? Es la física la que te dice dónde están los descubrimientos matemáticos, a mi juicio, por lo menos una buena fracción de ella, y más si uno hace matemáticas aplicadas. Entonces, me disculpo si hay alguien que crea que me pasé de explicar, pero yo creo que es importante. Entonces ahora ya entro un poquito más técnico. Si ahora tengo estas cosas raras y no puedo hacer lo que Einstein hizo, la pregunta es ¿qué es lo que vamos a hacer? Y obviamente yo no hice esto se hizo en los años 60, la escuela de Montrol y Weiss hicieron esto, y es toda una teoría estadística que se llama el Continuous Time Random Walk. Y es básicamente el movimiento browniano enriquecido. Y se enriquece de dos maneras. La primera es que estas funciones de brinco, esta es la misma caricatura que puse cuando les explicaba el trabajo de Einstein, y esta es la variable aleatoria, ¿verdad? Y les decía que Einstein efectivamente introduce una eta, que es la que me dice cómo brincan estas cosas, cuál es la probabilidad de brinco. Pero aquí lo que vamos a hacer es, vamos a dejar que la eta no es localizada, es decir, vamos a permitir que la eta tenga el comportamiento que ustedes quieren, localizado o no localizado. La otra cosa que se incluye, que no está incluida en el movimiento browniano, son la probabilidad de tiempos de espera, ¿verdad? Entonces tengo aquí mi puntito rojo, el punto rojo brinca acá, luego acá y luego acá. Entonces está esta metáfora de decir que random walk es como el borracho que va caminando por los bares, ¿no? Y bueno, entonces, pero en el mundo, en la visión estándar, suponen que el borracho pues no se queda en ningún bar, porque entra al bar y se sale al otro, ¿no? Entonces, pero este modelo que dice es que hay bares más bonitos, más interesantes, por una razón que lo dejo a su imaginación, y otros que son horribles. Entonces el borracho se queda a tiempos diferentes que son aleatorios. Entonces hay que introducir una función de espera, ¿verdad? Entonces ahora sí la partícula va, se espera en un tiempo. Si les gustó el ejemplo del vórtice, es como esta partícula se queda atrapada en el vórtice y luego decide brincar, ¿no? Entonces, dadas estas densidades de espera y de brincos, uno puede crear las probabilidades simplemente como las integrales, ¿verdad? Esto nada más es notación de cómo sacar las probabilidades a partir de las densidades. Y luego aquí es un poquito, dos ideas básicas, que es que si esta es la densidad de espera, el tiempo total de espera es esta integral, la integral acumulada, y la probabilidad de brincar de un lugar a otro se obtiene a partir del valor del escalar, el brinco y el tiempo en el cual el brinco tiene que ocurrir para exactamente que las cosas cuadren. Bueno, si le piensan con cuidado a esto, les queda esta ecuación. Y esta ecuación lo que les dice es que recuérdense que el phi es la respuesta al problema, ¿verdad? Entonces no hace que nos perdamos mucho. La idea aquí es que tengo un montón de caniquitas, tengo una ley que me dice cómo brincan y cómo se esperan, pero lo que quiero es saber dónde acaban las caniquitas. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 10 puntos rojos en un lugar? Esa respuesta es la phi, es la respuesta al problema, es el escalar que está transportando. Y la ecuación de Montrol-Weiss dice que esta phi en un punto x, en un tiempo t, está dada por lo que no se movió, obviamente. Esto es la contribución de que hubo partículas que a lo mejor no tuvieron chance de moverse, ¿verdad? Y más todas las transiciones que hubo. Ahora, esta ecuación se puede escribir de una forma más interesante, ¿verdad? Y lo que se hace es, entonces aquí es un poquito misterioso cómo se hace esto, porque miren,
esta es la función de espera que tiene un significado físico muy claro, ¿verdad? La densidad de esperarme un tiempo determinado, ¿verdad? Ahora, si se les prende, a alguien se le prendió el foco que si toma la transformada de Laplace de esta psi y haces esta combinación y defines esta función, resulta que la ecuación esta de Montrol-Weiss se puede escribir como esta ecuación. Y entonces lo interesante de esto, entonces si no saben qué pasó aquí, créanme que la ecuación final es esta. Entonces es una ecuación muy interesante porque miren, si la comparan con la ecuación que escribió Einstein, la ecuación que escribió Einstein no tenía esto, para empezar. Y esto sí lo tenía, pero Einstein hizo trampa y hizo las series de Taylor aquí. Nosotros vamos a dejar esto por la paz, pero ahorita lo que me interesa es hacerles un poquito de referencia a este punto. Este es el punto de memoria, que inclusive si luego hacen este cambio de variable, este término se puede mover aquí, que resulta aún más interesante, porque es el lado derecho es la ecuación maestra que teníamos antes, pero el lado izquierdo no es una derivada temporal, es una derivada temporal con memoria. Entonces ya empieza a entrar aquí que si ustedes hacen este cálculo bien, sin hacer trampas, introducen la función de espera, aquí les queda una especie de no localidad en el tiempo. Es decir, la cantidad importante no es la rapidez de cambio del escalar en un tiempo t, es la rapidez de cambio acumulada desde que empezó el proceso, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la no localidad temporal. Bueno, esta ecuación de hecho da la solución al problema, es decir, si ustedes me dan un problema en el cual me dan la psi, me dice yo sé cuál es la función de espera, y la eta, cuál es la función de brinco, pues básicamente lo que tengo que resolver es la ecuación para phi. Ahora, esta ecuación parece muy diabólica, pero es muy fácil de resolver, porque es una ecuación lineal y tiene nada más un montón de convoluciones. Y las convoluciones se comportan muy bien con la transformada de Fourier, porque recuerden que la transformada de Fourier y la convolución es el producto de las transformadas de Fourier, al igual con la transformada de Laplace. Entonces, esta ecuación que se veía un poquito así enrollada, no es más que esta ecuación que ya la resolví, ¿no? Entonces recuerden que el juego es que me dan psi y eta y yo tengo que calcular la respuesta. Bueno, la respuesta es esta. Ahora, el problema serio aquí es cómo le hago para invertir estas transformadas integrales. Y ahí es donde decimos donde la puerca torció el rabo, no se puede hacer, ¿verdad? Y no solamente no se puede hacer, sino que en realidad a lo mejor no nos interesa. Porque miren, una cosa sorprendente, clave que hizo Einstein, debido a su intuición física, es que esta ecuación tiene lambda, tiene información microscópica, pero la ecuación final tiene objetos macroscópicos. Esta ecuación matemáticamente es buena, pero físicamente es irrelevante, porque no sé qué es la lambda. La lambda es un proceso microscópico que yo no entiendo cuál es. Y de alguna forma ese proceso microscópico se borra, como que se hace un coarsening y se promedia y quedan cantidades macroscópicas que pueden venir en un laboratorio. Entonces Einstein se deshace de esta dependencia de lambda, ¿verdad? Haciendo la hipótesis de localización. Entonces la pregunta es, si queremos encontrar una solución de transporte físicamente que valga la pena, necesitamos deshacernos de esta dependencia, porque entonces si no, yo quiero aplicar esto a cómo se mueven los billetes de $20, me decís, bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo lo mido? ¿No? Esto tiene que ver cómo se cambia el dinero o cómo las partículas de plancton se mueven en el océano. Entonces lo que se hace es lo siguiente, no se hace una hipótesis de localización, se hace un coarsening. Se dice, bueno, mira, esta ecuación tiene mucha información porque esta es la probabilidad de brincos en espacio de Fourier a todas las escalas. Pero realmente cuando uno ve un proceso de transporte no ves las cosas microscópicas, ves las cosas macroscópicas. Lo que eso indica es que tenemos que tomar esta ecuación y hacer un límite asintótico en el cual borramos las escalas pequeñas y nos quedamos con las escalas gordas, es decir, nos interesan las X grandes, de 1, 2, 3 kilómetros y no de 1 centímetro en el océano, por ejemplo. Bueno, la forma de hacer eso es, el X grande corresponde a K pequeñas en el espacio de Fourier, entonces el truco es tomar esta relación y expandirla a K pequeños y a S, conforme S va a 0, ¿ok? Entonces, no vamos a hacer la localización, vamos a hacer un coarsening asintótico en el tiempo y como que me quito los lentes y no veo el detalle fino y veo que me sale una ecuación macroscópica. Cuando uno hace esto, entonces la pregunta es, bueno, a ver, pero entonces me dicen, bueno, ahora le sale, vamos a expandir esto en serie de Taylor cerca de K igual a 0 y me quedo con el primer término. Pero me vas a decir, bueno, ¿y cómo se comporta esta eta? Y ahí es donde está lo interesante, porque lo que yo quiero son funciones de brinco que decaen muy lentamente, que son por las que no puedo hacer la localización, y funciones de espera que caen muy lentamente que tiene esta memoria.
Entonces hay unos teoremas muy interesantes, los teoremas tauberianos, que dicen que si tienes una función que asintóticamente decae en el espacio de esta manera, su transformada de Fourier cerca de k igual a 0 se comporta de esta manera, ¿no? Entonces lo que uno dice, bueno, esta información que a mí me interesa, lo que hago es, lo que tengo que hacer, esta es la expansión asintótica que tengo que usar en la ecuación de Montrol-Weiss, que es esta, ¿verdad? Ahora bien, cuando uno hace esto, lo mete aquí y te quedas a términos a primer orden, te queda esta ecuación. ¿Okay? Ahora, esta ecuación es increíblemente más sencilla que esta, porque fíjense, a ver, espero que no se hagan bolas. La phi es la respuesta al problema, y el gorrito y el de esto tiene que ver que está en el espacio de transformada de Fourier-Laplace, ¿verdad? Esta es la variable de Laplace, esta es la variable de Fourier. Lo único que no tengo son dos parámetros, que le llamo el famoso alfa y el famoso beta. Es decir, toda la información microscópica que venía en estas variables lambda y psi, el coarsening de ellas me hizo que me quedara con el comportamiento asintótico que está etiquetada por estos exponentes. Entonces, esta ecuación es muy sencilla y lo único que hay que hacer es invertir la transformada de Fourier y Laplace, que créanme que es un poco más sencillo que esto, porque nada más depende de estos dos parámetros. La pregunta es cómo es que hace uno esa inversión, ¿verdad? Entonces, repito, esta es la ecuación que nos quedó. Entonces, es la ecuación más general que sale de una ecuación maestra, suponiendo que los tiempos de espera decaen algebraicamente, las probabilidades de brincos decaen también algebraicamente. Estos son los exponentes. Y esta es una ecuación que describe la dinámica en coarsening, en dimensiones muy grandes, en tamaños grandes y en tiempos largos comparado con los procesos microscópicos que podrían estar ocurriendo. Ahora bien, vamos a primero tratar de invertir la transformada de Laplace. Miren, si beta es igual a 1, esto es S por phi menos 1. Y esto aprendimos en la escuela. Bueno, esto es 1 si es una función delta y si no es la condición inicial. Sabemos que la transformada de Laplace de esto es simplemente esto. Entonces, la cosa que es la siguiente, bueno, entonces esto es casi el mismo problema, ¿no? Es como un problema de tarea que dices, bueno, yo puedo resolver para beta igual a 1. Bueno, entonces el truco simplemente es decir, bueno, así como uno puede definir la derivada temporal como la transformada de Laplace inversa de esto, uno define este operador que le vamos a llamar la derivada fraccionaria como el inverso de Laplace de este objeto, ¿ok? Ahora, si hacen un poquito de álgebra se dan cuenta que entonces esto realmente no es nada más que esto. Y entonces lo que nos damos cuenta es que el lado izquierdo, que antes era una derivada temporal sencilla, ahora tiene esta derivada no local en el tiempo, ¿verdad? Entonces es una cosa un poquito más formal de cómo es que van saliendo las derivadas, la no localidad en el tiempo a través de la función de espera en el proceso estocástico. Ahora vamos a enfocarnos del lado derecho. ¿Cómo le hacemos a esto? Bueno, cuando alfa es igual a 2, lo que sabemos es que la transformada de Fourier de la segunda derivada es menos k cuadrada. Ahora, cuando alfa no es 2, vamos a definir un nuevo operador que sea el inverso del Fourier de esta operación, ¿verdad? Y esto se hace en la talachita, les queda exactamente este operador. Y entonces lo que nos damos cuenta nuevamente es que si mantenemos el random walk lo más general posible, aterrizamos operadores no locales en el espacio y no locales en el tiempo. Ahora, creo que aquí tengo Entonces, al final del día lo que uno puede tener es decir, bueno, esta era nuestra ecuación de transporte que teníamos, estos eran los flujos, esta era la fuente. Los flujos, al principio dijimos que íbamos a hacer los al tipo Fico-Fourier, que eran proporcionales al gradiente. Ahora vamos a hacer algo más interesante, nos echamos toda la cantaleta del random walk, y entonces a lo que llegamos fue que estos flujos realmente no son gradientes, no son derivadas del campo. Son objetos más complicados, porque lo que tengo aquí, el Q lo saco del phi a través de pegarle con este operador, que realmente no es una derivada, es un operador integral, y la parte temporal tampoco es una derivada en el tiempo, sino que tengo que pegarle con este operador más complicado, ¿no? Ok. Entonces, déjame ver cómo voy de... Entonces, la cosa aquí entonces es, lo que es interesante es, a partir de aquí uno puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces estos operadores a veces han causado mucha fascinación en la literatura porque son operadores fraccionarios, ¿verdad? Y entonces ahorita la gente cree que son misteriosos, muy interesantes, realmente no son nada más que transformadas de Fourier de operadores que tienen un escalamiento complicado o que tienen exponentes anómalos. La otra cosa que hay que aclarar es que nada de esto es nuevo, ¿verdad? Estos operadores se llaman operadores fraccionarios de Riemann-Liouville precisamente porque Riemann y Liouville los conocieron y los propusieron.
surgieron. Y un montón de la teoría que se usa ahorita se desarrolló hace siglos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con decir qué es nuevo y qué se conocía del año de la canica. Lo que sí es muy nuevo e interesante es el uso físico en problemas prácticos de estas ideas que son ancestrales y los desarrollos de métodos numéricos para abordar estos problemas. Y el acopio de estos operadores a sistemas físicos más interesantes que los problemas de transporte. Bueno, ando un poco apuradón de tiempo, pero entonces lo que les quiero decir es que como tiene una cierta fascinación esto del cálculo fraccionario, les digo más o menos qué se entiende por eso, porque realmente lo que se llama es que estos operadores son derivadas fraccionarias. Si alfa es igual a 2 me da mi derivada normal o beta igual a 1, pero si no, pues serán cosas más complicadas. Y realmente uno puede definir lo que es una derivada fraccionaria a través de la integral fraccionaria. Por ejemplo, uno dice, bueno, empiezo con n entero, si tengo una función la puedo integrar n veces y eso me da el operador integral de orden n. Es trivial escribir esto, pero de esta manera. Y entonces lo que realmente hicieron Riemann y todos los genios de antaño fue decir, bueno, esto se ve muy bien, pues si aquí le pongo alfa, pues simplemente pongo aquí la función gamma y ya tengo una extensión natural del operador de la integración de hacer n integrales. ¿Cuál es el significado de hacer alfa integrales? Si le dices a un estudiante, a ver, haz 3 veces la integral de x cuadrada, te da una respuesta, pero dices, a ver, haz la raíz cuadrada de pi veces esta integral, va a decir, el maestro aquí se fumó algo, ¿no? Y sin embargo, con esta extensión se puede hacer. Yo puedo hacer la integral fraccionaria de orden alfa de x a la mu y me da pues casi lo que yo esperaba. Le sumo el orden de la integral y aquí me dan funciones gamma. Teniendo esto, uno puede, bueno, nada más para decirles, por ejemplo, que estos operadores surgen de manera muy bonita en la famosa ecuación de Abel. Nuevamente nos tenemos que ir marcha atrás en la historia, porque digan, bueno, a lo mejor esto es una jalada, muchos estudiantes tal vez no han visto pero es un cálculo muy sencillito, que la ecuación de Abel que resuelve el problema tautócrono es una ecuación de integrar con alfa igual a 1/2. Es nada más propaganda de que esto se conoce hace muchísimo, ¿verdad? Y, por ejemplo, la derivada fraccionaria se define precisamente como el inverso de la integral fraccionaria, de tal manera que tú quieres que esto suceda, ¿verdad? Y existe toda una maquinaria muy bonita de cálculo fraccionario, que ahorita hay muchos libros y mucha gente descubriendo la rueda, pero hay cierto crédito ahí porque pues ya no tienes que leer a Riemann, ya puedes leer los artículos modernos y entonces se explica en un lenguaje más tratable, ¿verdad? Bueno, entonces, a lo mejor hay gente que dice, yo ya me perdí totalmente. Bueno, esa gente tiene salvación, porque la plática pudo haber empezado aquí, si yo fuera un poquito más axiomático, ¿no? Entonces, de verdad, a veces me gusta en las pláticas darse un reset y de que, bueno, aquí puedes reempezar y a lo mejor puedes retomar la lógica de todo esto. Como decía al principio, a mí lo que me interesa es estudiar el transporte. Y el transporte, por ejemplo, aquí es un caso más sencillo, sin fuentes, son ecuaciones de conservación, lo que no sé es el flujo. Esta ecuación no se puede resolver, es una relación de cerradura entre el flujo y la cantidad de escalar conservada. La ley de Fick asume, no es universalmente cierto que esto es el caso, y eso permite reescribir esto como la ecuación de advección-difusión. Lo que hemos propuesto ahora es que todas las propiedades muy bonitas y elegantes de los procesos difusivos, aun cuando son relativamente universales, no son totalmente ciertas. Hay situaciones en las que se violan. Cuando eso ocurre, uno aterriza en operadores de este tipo y así muy simbólicamente se ve como que el lado izquierdo, en lugar de ser una derivada temporal, es una derivada fraccionaria, que no es nada más que un operador no local en el tiempo. Y el lado derecho, en lugar de ser una segunda derivada o un laplaciano, tengo una derivada fraccionaria en el espacio, que es un operador no local en el espacio. Si lo quieren ver más físicamente, lo único que estoy haciendo aquí, muchas veces a mis colegas físicos, así es como le presento el problema, les digo, mira, voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Te parece? Bueno, sí. A ver, bueno, entonces esto no lo voy a usar, te voy a cambiar esta reglita y la voy a cambiar por esta. El Q, si me das phi, yo no voy a calcular Q simplemente tomando un gradiente, yo voy a calcular Q tomando este operador integral en el espacio y en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces esto termina la parte esta de la presentación en la cual entro a estos problemas, formulo el problema no local. Creo personalmente, yo sé que la comunidad matemática le gustaría haber empezado aquí y de hecho los trabajos matemáticos empiezan aquí. Pero yo creo que es muy importante saber, bueno, ¿por qué llego a esto y por qué estas capas, cómo elijo estas capas y estas Ws que aquí me dieron estos kernels algebraicos? Bueno, todo lo que dije antes, la motivación física, los procesos estocásticos, dan un fundamento de por qué esto es un modelo sensible y apropiado para hacer esto. Porque entonces a partir de aquí ya pueden echar a andar hacer un montón de cosas desde el punto de vista de análisis formal, ¿verdad? Ahora, les había yo dicho que había un montón de fenomenología que la ecuación de difusión no capturaba.
escalamientos anómalos, funciones de Green que decaen con colas largas, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta, ¿esto ocurre aquí? Bueno, pues realmente se puede hacer porque la función de Green de este operador tan complicado, porque dicen, China, ahora sí ya me la complicaste, Diego, porque si vamos a poner la ecuación, en lugar de poner esto un gradiente, pongo este operador, ¿quién se va a echar la función de Green de ese problema? Se conoce de hace mucho tiempo y precisamente la función de Green de esos problemas son las llamadas distribuidores alpha stable de Levy, que surgen a raíz de generalizar el teorema del límite central. Entonces, lo interesante es que todo lo que se nos destruyó en el proceso difusivo, el teorema del límite central estándar, los escalamientos normalitos, todo va a tener un símil en este mundo. Y entonces, precisamente, el análogo de las gaussianas son las distribuciones de Levy y el análogo del teorema del límite central es la generalización de Kolmogorov, Khinchin o Levy, no sé quién lo hizo, pero extendieron el teorema del límite central para indicar que estos procesos que no eran gaussianos convergían en estas distribuciones. Lo interesante, si ustedes quieren ver prácticamente, yo les mostré funciones de distribución que tenían colas largas y complicadas. Lo interesante es que estas funciones de Green, esta es la gaussiana, y nada más pueden fitear, por así de alguna manera, cosas de este tipo. Si le juegan a las funciones de Green, esos operadores más complicados, tienen mucha más libertad. Pueden hacerlas asimétricas, pueden hacer las gaussianas de un lado, algebraicas de otro. Es decir, tienen como que un toolbox mucho más amplio de todo lo que podrían hacer. Ahora, las leyes de escalamiento también cambian mucho. Por ejemplo, uno tiene aquí el escalamiento, antes teníamos esto, pero el beta era igual a 1 y el alfa es igual a 2, me daba un medio. Y ahora tengo mucha más libertad porque estos exponentes entran en todas las fórmulas que estaba poniendo de no locales. Y ahora, entonces tengo más espacio para estudiar procesos de escalamientos autosimilares anómalos. También los momentos, antes decíamos que cuando este factor era 1, el cuadrado crecía como linealmente en el tiempo, pero esto puede ser más general, ¿verdad? Como el experimento que a veces es más rápido, más lento que lo difusivo. Uno puede tener escalamiento superdifusivo o subdifusivo. Y también las colas de la distribución ya pueden cambiar. Es decir, entonces uno se encuentra con una maquinaria que le permite hacer cosas mucho más generales de lo que antes uno estaba queriendo hacer en el mundo difusivo gaussiano. Y espero que con un cierto significado físico. Ahora, entonces lo que quiero, para terminar lo que quisiera es así, regresarme a la cosa de la física que motivó originalmente mi interés en alejarme de la cosa difusiva y ver si esta cosa cuadra. Y bueno, por ejemplo, ese famoso tanque de Sweeney, y entonces habíamos dicho que estas distribuciones de desplazamientos eran no gaussianas y tenían unas colas largas. Esto es el modelo que está calibrado el experimento, y esta curva sólida es un fitting a una ecuación no local en la cual pues motiva el hecho de que estos brincos raros en estos procesos, en esos fluidos con flujos solares y vórtices que inducen largos desplazamientos pueden capturarse por estas ecuaciones no locales difusivas. Ahora, mi tema, por el cual realmente me pagan en gran medida, son los plasmas magnetizados, y entonces este es un cálculo que hicimos, un plasma turbulento tridimensional. Las ecuaciones son muy perras, muy complicadas, bastante más complicadas de la ecuación Navier-Stokes, pero pues mis colaboradores la resolvieron numéricamente, y ya que estaba la turbulencia en este cilindro periódico toda desarrollada, lo que hicimos fue aventamos caniquitas, trazadores, y los seguimos en la computadora, calculamos, ya es un ejemplo, algunos se quedan atascados, otros escapan. La función de distribución no es gaussiana, de hecho ya se las mostré para darles a entender que estas distribuciones existen. El desplazamiento cuadrático no es lineal, es un desplazamiento superdifusivo, y entonces lo que hicimos es checar que esto le pegaba a los modelos que teníamos, y efectivamente dijimos, no, claro que sí, esto te jala bien si pones beta igual a alfa 3/4 y beta igual a 1/2. Es decir, concluimos que este proceso de transporte de escalares pasivos en un plasma turbulencio tridimensional era no local en el tiempo, no local en el espacio, con estos exponentes anómalos. Claro, esto es un fitting, ¿verdad? Entonces, pues como todo, no es un teorema matemático, ¿no? Es una aproximación a un problema. Bueno, entonces, ahora quiero mencionar dos cosas. Si tengo tiempo, quiero enseñarles una o dos aplicaciones extras para que vean el poderío de este formalismo, pero también quiero presentar otro cachito de matemáticas, ¿verdad? Y lo interesante, la razón por la cual quiero prestar ese otro cachito de matemáticas es que, por lo menos a mi juicio, y esto obviamente es dirigido no a mis colegas, sino a los posibles estudiantes que haya, es cuando uno quiere decidir en qué dirección vas. Dices, bueno, ya aprendí todo lo del análisis, todo ecuaciones diferenciales, ¿ahora qué hago? Entonces, si nada más ves los libros de matemáticas, yo creo que es muy difícil saber qué tienes que hacer. Si te regresas a la parte física y dices, bueno, a ver, estos modelos de dónde salió, ¿qué dejaron de la física de lado?
a lo mejor por ahí puedo sacar matemáticas nuevas. Entonces quiero más o menos darles un ejemplito de cómo así pensamos nosotros, ¿verdad? Entonces, miren, aquí yo les hice una trampa que obviamente estoy seguro que algunos de ustedes la capturaron, pero como son amigos míos y no paro de hablar como perico, no han tenido chance de preguntar. Y es que estas leyes algebraicas, estas leyes, aquí le puse un infinito, pero ninguna medida es infinita. Eventualmente esas probabilidades se caen, se acaban. Entonces, un montón de esos operadores no locales y todo esto que hice asintóticamente supone que hay un mundo en el cual las probabilidades se van a infinito y las colas existen eternamente, ¿verdad? Pero en realidad estas colas se mueren. Hay una escala a partir de la cual ya no hay colas. Y entonces la pregunta es, bueno, estrictamente, ¿qué pasa si reviso todo esto y le digo, ya no es infinito? Es como la cantaleta de las fractales, ¿verdad? Pero Mandel sabía esto, no todo el mundo que le hizo tanta laraca, que las fractales existen en una escala muy limitada, que a partir de la cual ya no hay fractales. La costa de Inglaterra no es fractal ad infinitum, no se acaban. Entonces lo que nosotros dijimos es esto, bueno, si ahora yo llego y reviso todo esto con esta imagen física, ¿cómo cambian las matemáticas? Y entonces, aquí es una discusión de, la idea básica, creo que la idea básica se entiende aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tal que me regreso a esto? Y esta lambda que según yo antes era algebraica, que se iba a infinito, es decir, que la probabilidad de tener brincos infinitos es lo que es enorme, no acaba. ¿Qué tal si le meto un factor de apantallamiento exponencial? Es lo que se llama un tempering, o un apantallamiento, en español, en castellano, supongo. Y entonces, fíjense, si esta lambda es cero, esta de brincos me da infinito y se va feliz de la vida, algebraica, tengo escalamientos totales, autosimilitud preciosa, etcétera. Pero esto requiere, la física requiere de esto. Hay una escala a partir de la cual, ¡pam!, se te caen esto. Y de hecho, estos procesos, por lo menos en física, Mantenga y Stanley, porque querían modelar el stock market, y a todo el mundo le encanta, sí, mira, es un power law. Bueno, pues no, porque al final se te cae, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cómo cambia todo si me regreso al random walk? Porque las ecuaciones fraccionarias me salieron de hacer las transformadas inversas de Fourier y Laplace aproximadamente usando el escalamiento absoluto, el algebraico. La pregunta es, ¿cómo me cambia esto si ahora tengo estos cutoff? ¿Y cómo entra el cutoff, lambda? Porque si el lambda es enorme, deja tú, no hay nada algebraico, no hay nada anómalo, ¿verdad? Es más, si este se muere y este domina, me regreso a la ecuación de difusión. Bueno, esto lo hicimos en de hecho, bueno, inclusive entonces lo que uno puede hacer es regresarse al problema de Montrol-Weiss y realmente decir, bueno, esta eta, Einstein la quería localizada gaussiana, Montrol-Weiss la querían algebraica. Ahora nosotros vamos a querer algebraica, pero con un damping, con un apantallamiento. Entonces las matemáticas se complican un poquito más, ¿no? Pero entonces uno tiene que, de hecho, ir a la presión del Levy-Kinchin, que da más chance de formular la probabilidad de brincos de manera más holgada, ¿verdad? Y entonces a lo que uno llega es que la ecuación que te sale es esta, ¿verdad? Entonces yo creo que es una idea muy interesante, porque miren, la parte temporal la puede también uno meter un apantallamiento, pero si no lo mete, te queda lo que teníamos antes, o una derivada normal o una derivada no local en el tiempo. Aquí te queda, pues si quieres, puedes tener tu proceso difusivo normal, y aquí te queda este término que es más general que el no local. Hay un límite del cual esto se te hace tu derivada fraccionaria, que supone que no hay apantallamiento. Pero si esto lo dejas a este nivel de generalidad y le metes aquí al apantallamiento, te sale algo más general, ¿verdad? Y así es como nosotros llegamos a concluir que en este caso, el operador que tenía que estar del lado derecho de la ecuación de difusión, a ver si lo tengo aquí, no, a ver, entonces, exacto, entonces a ver, a lo que concluimos con todo esto es que la ecuación que hay que resolver es esta. Entonces se ve así como que ya muy sofisticada, pero déjeme repasárselas. El lado izquierdo es el mismo que tenía en el mundo fraccionario con la memoria del tiempo de atrapamiento. Si no les gusta eso, póngale beta igual a 1 y esa es dp/dt, el lado izquierdo de la ecuación de difusión. El lado derecho, antes era un laplaciano, alfa igual a 2, la ecuación de difusión. Luego le metí una alfa que podía ser entre 1 y 2, la ecuación fraccionaria, y ahora le metí un parámetro extra lambda. Este lambda es el que entra en el apantamiento. Cuando lambda es igual a 0, me regreso a lo fraccionario. Cuando lambda aumenta, esta es la ecuación macroscópica que resulta de un proceso microscópico que tiene apantallamiento. Y entonces lo que escribimos es este operador, dijimos que este operador uno puede verificar cuando hace todos los cálculos asintóticos, que es exactamente esto, que era y lo que introdujimos aquí
es una nueva derivada fraccionaria que le llamamos de temporal fractional derivatives. ¿Ok? Es difícil en este campo decir qué hizo uno primero, cómo está la bolita o qué pasó, pero realmente hasta donde yo sé, este fue el trabajo en el que se introdujo por primera vez un operador macroscópico que captura la fractalidad hasta una escala y luego ya la caída de la fractalidad debido al temporal con una función lambda. Y entonces lo que ocurre es que, a mi juicio, lo que he estado queriendo promover durante mucho tiempo es que la gente que le encanta hacer cosas fractales y fraccionarias tiene que repetir sus cálculos y meterles a lambda y explorar cómo depende del truncamiento los resultados que uno obtenga, ¿verdad? Bueno, entonces, pero luego hay cosas muy interesantes que pueden ocurrir. Digamos, uno puede tener un decaimiento fraccionario raro como T a la menos beta alfa, ¿no? Póngale beta igual a 1, entonces este es totalmente sin memoria y queda como 1 entre alfa, y luego transiciona 1 al 1 entre 2. Es decir, lo que el apantallamiento te hace es que a partir de un cierto tiempo dejas de ver ya la cosa fractal y ya empiezas a ver tu partícula se fue por todas las escalas y entonces regresas al mundo gaussiano. Entonces lo que ocurre en estos procesos es que realmente transicionas desde algo fraccionario, fractal, algebraico, que decae algebraicamente, a lo gaussiano y a lo difusivo. Y lo que existe es un cut-off time, y este es el cut-off donde transicionas de la parte así interesantona, no local, espacio-temporal, al mundo difusivo. Curiosamente, si ustedes ponen beta igual a 1, es decir, si no ponen memoria, uno saca un cut-off aquí que es 1 entre lambda a la alfa, ¿verdad? Y este cut-off, de hecho, es un resultado que se le debe a Feller. Si tienen la paciencia para penetrar los libros de Feller, los 2 volúmenes de probabilidad, él habla de esos procesos truncados de Levy y habla que hay una transición en la probabilidad y el tiempo de cut-off va como 1 entre lambda. Cuando el lambda es 0, no hay apantallamiento y el tiempo de cut-off es infinito. Conforme el lambda aumente, el apantallamiento es más fuerte y el tiempo de cut-off se hace más corto. Lo que esto indica es la extensión de este resultado de Feller, pero ahora con beta, cuando hay procesos no markovianos detrás, si uno agrega la memoria. Y entonces el cut-off va como 1 entre lambda, la potencia alfa entre beta, ¿verdad? Bueno, entonces, Arturo, ¿qué hago? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, a ver, quisiera terminar con 2 ejemplos. Uno tiene que ver con qué le pasa, porque entonces ya tenemos operadores no locales. Y decir, oye, entonces todo esto va a ser difusión, o sea, el único chiste de esto es tener la ecuación de difusión con un operador no local. No, lo interesante es que los operadores de difusión aparecen en física en ecuaciones más complicadas y mucho más interesantes de la ecuación de difusión. Por ejemplo, si ustedes ven esta ecuación, que es la ecuación de Fokker-Planck, si no tienen esto, es mi ecuación original que tenía difusión. Pero la ecuación de Fokker-Planck es interesante y es famosa porque tiene este término que tiene que ver con las fuerzas que obtuve en el sistema. Ahora, lo interesante de todo esto, yo creo, desde el punto de vista de física y matemáticas aplicadas, no es matarte entendiendo este operador, porque realmente ahora sí que está, el operador fraccionario is beat to death, o sea, ya no se puede hacer nada ahí, yo creo. Lo interesante es ver cómo conspira estos operadores con no linearidades o otra física que le agregas, ¿verdad? Entonces, lo que se nos ocurrió hace un buen tiempo fue decir, bueno, a ver, vamos a agarrar la Fokker-Planck, vamos a poner un operador fraccionario y ver qué pasa. Pero hicimos un programa muy interesante, que es este programa famoso de los ratchets. Y lo que hicimos fue agarrarnos un potencial que sea simétrico. Y entonces, la gente le interesaba por razones biológicas y de otra índole, que decir, bueno, si tengo un montón de partículas y estas están sujetas a procesos estocásticos, ¿no? Y encima de ellas la pongo en un potencial asimétrico, ¿podré o no podré generar una corriente neta? Y el resultado que se pueda rápidamente es que, aunque tengas un potencial asimétrico, si le metes ruido gaussiano, no vas a tener ninguna corriente, a no ser que saques al sistema de equilibrio pulsando el ratchet, inclinándole o metiendo ruido coloreado o correlaciones. Entonces es lo que se sabía. Entonces lo que nosotros introdujimos fue el Levy ratchet en estas publicaciones y dijimos, bueno, ahora ¿qué tal que esta ecuación de Langevin, pero en lugar de ser un proceso de fluctuación gaussiana, le metemos un ruido de Levy? Bueno, ya sabe por la cantidad que dije antes que hay que resolver esta ecuación. Entonces la pregunta es, si yo resuelvo esta ecuación, ¿puedo obtener una corriente neta o no? Recuerden que en el caso gaussiano, no puedo obtener ninguna corriente neta si esto es el laplaciano, y no puedo tener una corriente a no ser que le meta una perturbación fuera de equilibrio en el potencial. La conclusión a la que llegamos es que en este caso sí puedo tener una corriente neta,
a pesar de no meterle ninguna desviación de fuera de equilibrio al potencial. Entonces, por ejemplo, estos piquitos salen donde están los pozos del potencial. Bueno, además creo que aquí se puede ver un poquito mejor. Ese es el potencial, es la condición inicial. La dejo correr y lo que se ve es que en función del tiempo estos piquitos se baja y empiezan a salir picos para un lado. Y en lugar de los picos simétricos se va más para un lado. Eso indica que como función de la simetría siempre tengo una corriente debido al alfa. Ahora, esto no vio la segunda ley de termodinámica y de hecho nos enseña algo importante en los operadores fraccionarios, que la mecánica estática detrás de ellos es una mecánica estática fuera de equilibrio, porque lo que realmente la trampa o el truco o lo que hace sorprendente esto es que esta eta es un ruido de Levy y para mantener un ruido de Levy uno necesita un proceso fuera de equilibrio. Pero aún así es interesante que si los ruidos son de Levy, no tiene uno que meter ningún proceso de tilting ratchets o pulsating ratchets, ¿no? El otro problema bueno, y obviamente aquí hicimos el caso del tempering. ¿Qué pasa con el tempering? Pero no lo voy a escribir porque ya se me acabó el tiempo. El último ejemplo es las ecuaciones de reacción-difusión. Entonces, por ejemplo, es un tema diferente, ¿verdad? Entonces, uno tiene aquí nuevamente la parte aburrida de difusión y si la fraccionalizo, la neta sigue siendo aburrida, aunque no la haga con el tempering, ¿verdad? Pero ahorita la cosa es nuevamente que interactúe con física nueva. Antes interactuó con el potencial de Fokker-Planck, ahora va a interactuar con una linearidad tipo Fisher-Kolmogorov, que es la que se usa para frentes. Y entonces esto lo hicimos hace ya un buen tiempo, y entonces la idea fue, bueno, aquí recuerdo primero que nada qué pasa con esta ecuación, como es bien sabido, tiene una fase inestable, tiene una fase estable. Eso hace que el frente avance a través de lo que se llama el leading edge, a una velocidad constante, que es la velocidad de Kolmogorov, que depende del ritmo de cambio de la gama y la difusividad. Entonces la pregunta aquí es esto: ¿qué pasa si hago esto no local? Porque acuérdense que la teoría del leading edge lo que dice es que si no hay difusión, esto se queda así, pero la difusión erosiona esta colita, y tan pronto como esto se empieza a perturbar, como es inestable, te brinca acá. Y así es como el 0 pasa al 1 y se empieza a llenar esto de unos, por la difusividad. Ahora bien, si la difusividad es no local, la pregunta que hicimos, ¿qué le pasa a esta evolución? Y entonces hicimos la ecuación fraccionaria de Fisher-Kolmogorov, y para entender un poquito, hacer cosas más interesantes, supusimos que la no localidad era más hacia un lado que hacia el otro. Y entonces, matemáticamente, el problema de resolver la ecuación de Fisher-Kolmogorov, pero este lugar de ser un laplaciano, era un operador integral. Hicimos un cálculo analítico y un cálculo numérico, y lo que sale son dos cosas más o menos interesantes, que como todas las cosas interesantes yo creo a posteriori son naturales, pero al principio no se esperaban, ¿verdad? Aquí les recuerdo aquí un par de cosas importantes. La primera es que estos frentes se mueven rígidamente, la forma se mantiene, y si originalmente decaen de manera exponencial, siempre van a caer de manera exponencial y la velocidad es constante. Lo que ocurre cuando uno hace la no localidad es que se desarrollan colas algebraicas. El frente levanta una cola enorme y se hace algebraicamente, y de hecho la cola algebraica del frente es exactamente el alfa del operador fraccionario que le metiste al fractional Fisher-Kolmogorov. La otra cosa que ocurre, que es aún más interesante, es que el frente se acelera de manera exponencial. Es decir, antes el frente de Fisher-Kolmogorov se mueve de manera constante, y entonces esas cosas rígidas se mueven rígidamente. Con velocidad constante, aceleración cero. Lo que nosotros observamos es que la aceleración es exponencial, es decir, asintóticamente la temperatura o lo que mide el frente decae algebraicamente y crece de manera exponencial. Ahora, esto yo creo que es interesante porque, por ejemplo, hablando nuevamente de descubrir nuevas matemáticas, ayuda mucho en meterle física nueva. Cuando sacamos estos resultados, eso fue muy interesante porque varios años después, creo 4, 3 o 5 años después, Cabré y Caffarel y todos esos, los heavyweights de análisis, bueno, no sé, creo que estaba más bien Cabré y Roquefort o alguien así de Francia, hicieron las pruebas matemáticas de lo que llamaban nuestras conjeturas, pero así dicen conjeturas como Fucci, ¿no? O sea, como si fueran invenciones. Pero bueno, no, son gente muy, muy profesional y estamos muy agradecidos porque se pueden proveer teoremas matemáticos sobre que esto realmente ocurre. Hicimos dos cosas asintóticas. Ahora, la pregunta aquí es, por ejemplo, aquí son unos ejemplos en los cuales el tempering importa, porque a ver, si por alguna razón física me creo esto, y de hecho gente ha aplicado estos modelos para hacer invasión de especies, dice, oye, espérame, entonces, pues este frente que va a violar la relatividad, o sea, se va a propagar a la velocidad de la luz eventualmente, y esta cola va a llegar a cualquier lugar, y eso no es físico. El frente tiene que acabarse, tiene que frenarse,
y tiene que irse a cero. Ningún proceso físico va a tener este comportamiento asintótico cuando el tiempo va de infinito y la distancia va de infinito. Entonces, para explorar eso, lo que hicimos es decir, bueno, no, vamos a meter el operador que desarrollamos para el caso con truncación. Cuando lambda es igual a cero, me sale lo de antes. Algebraico a infinito y el frente se va como un cohete hasta infinito, exponencialmente. Ahora la pregunta es, si uno mete el lambda, la ecuación se hace más empelotada, se puede resolver analíticamente, bueno, asintóticamente, que fue lo que está hecho en este paper, y se puede también hacer numéricamente, y queda algo bien bonito, miren, que está ejemplificado aquí. Aquí comparo el problema de Fisher-Kolmogorov, el problema que hicimos con puro fraccionario, y el problema con el tempering. Entonces, para entender un poquito cómo se leen estas, esos son los frentes con función de X y T, y entonces el frente, obviamente, invade, ¿verdad? Esto lo pueden ver como que es la parte que se quemó, y entonces crece la parte que se quemó, y entonces se va invadiendo. Y la pendiente de esta, como espacio-tiempo, es la velocidad, que obviamente es constante. El frente fraccionario lo invade rapidísimo, y esto todo el tiempo cada vez se hace más y más y más, y indica la aceleración. Lo que ocurre en el tempering es que hay un tiempo en el cual esto se acelera, será como cohete tipo el fraccionario, pero eventualmente alcanza un plató en el cual ya se mueve como un frente de Fisher-Kolmogorov normalito. Cuando ven los perfiles, este es el problema de Fisher-Kolmogorov, pero aquí es escala logarítmica, ¿verdad? Logarítmica normal, decaen exponencialmente y se mueven rígidamente. El problema fraccionario en escala log-log, diferente a esta, decae algebraicamente y siempre decae algebraico. Este es interesante, es un híbrido entre los dos. A tiempos cortos tienes un cachito algebraico, pero eventualmente se te cae como tenía que caer en el Fisher-Kolmogorov. Y entonces, de hecho, lo que uno puede sacar asintóticamente es la velocidad del frente, y lo que te das cuenta es, por ejemplo, dependiendo del tempering, si el tempering es cero, la velocidad del frente con función del tiempo se te crece, y este es el fitting exponencial. Conforme el tempering aumenta, por ejemplo, en lugar del tempering igual a 50, la velocidad aumenta y alcanza una velocidad terminal. Y esta sí, y a veces es la última transparencia, lo que dice es, si este problema lo analizan, esta es la velocidad del frente como función del tiempo. Este es lo que haría el frente si se comportara de acuerdo con Fisher-Kolmogorov. Velocidad baja y constante. Ahí se va y ahí se quedó. Ahora bien, esta línea verde, que antes no se ve mucho, es el resultado de puramente un problema fraccionario. El problema puramente fractal o algebraico, que da velocidades exponenciales. Y el magenta, es el tempering, el resultado de la ecuación con tempering, que captura el crecimiento rápido fraccionario y una saturación que da y ese resultado numérico. Y la línea magenta da el comportamiento asintótico de la velocidad terminal, y la línea roja me da la velocidad terminal del frente, ¿no? Que aparece el lambda. Si el lambda es igual a cero, es infinita, pero para un lambda finita me dice, entonces ya relaciono un problema microscópico que es el tempering que existe, cómo apantallo la cosa algebraica, con cuál es la velocidad terminal del proceso, y esto tiene un significado físico, no los frentes que se van al infinito exponencialmente rápido. Y como siempre me pasé, les pido una disculpa y gracias.